Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les enseño cómo hacer un calendario de Adviento con mi colección de papeles para scrapbook Dulce Navidad. Son 12 papeles de diseño impresos a una cara y en la colección vienen 24 papeles. Además hemos incluido dos papeles Vellum A4 que son sorpresa, que vienen en el kit, y he utilizado tonos rosados, celestes, blancos, plomos, algo de listones y texturas. Y como ven, son 12 diseños súper bonitos que van a combinar con cualquier proyecto que puedan hacer. Pueden hacer card making, álbum de fotos, también pueden hacer un project live, en fin, lo que ustedes quieran. Aquí están todas las hojas, como ven. Está preciosa la colección. No solamente le sirve para hacer scrapbook, sino para personalizar de repente algún regalo ahora para estas fechas, para Navidad. Los papeles son súper bonitos. Hemos tratado de hacerlo lo más fino. Y acá tenemos toda la colección completa. Tenemos también en esta colección una hoja de tarjetas para personalizar nuestros regalos. También hemos incluido la hoja del calendario de Adviento y la hoja de los recortables. Para esta hoja, como ven, yo ya he recortado porque he decorado mi calendario. Entonces no necesitamos una herramienta especial, sino solamente tijeras. Aquí está cómo quedó el tag y cómo quedó la decoración de nuestro calendario. Si les gusta el proyecto, quédense por aquí que empezamos. Aquí yo ya elegí los papeles que van a ser para mi portada y mi contraportada. He cogido estos tres: la nube, el tipo jersey y el calendario de Adviento. Ahora voy a cortar dos cartones contracolados de 8 por 10 pulgadas y el lomo va a ser de 2 pulgadas por 10 pulgadas. Aquí tengo el papel con el que voy a forrar y tengo mi contratapa. Aquí tengo que medir 1,5 centímetros para poderle dejar la pestaña para hacer el doblez. Luego voy a pasar con el lápiz por todo alrededor de mi tapa. Esto me sirve de guía para al momento de echarle el pegamento saber en dónde voy a pegar. Me voy a ayudar con esta varita de acrílico que mide medio centímetro para darle ese espacio que necesita el lomo. Y también lo voy a marcar. Básicamente lo marco porque necesito saber en dónde voy a pegar. Ahorita van a ver. No pasa nada si se marca el papel, ¿no? Y después retiro y voy a echarle el pegamento. Yo estoy utilizando el pegamento Nubo, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier pegamento, con cola, con cinta de doble faz, con cualquier pegamento que ustedes elijan. Y como ven, estoy pegando sobre la marca que le dejé en el lápiz. Esto me sirvió de guía. Le doy la vuelta para que quede todo súper pegado. Lo mismo voy a hacer con la parte del lomo. Me estoy ayudando con la plegadera. Si no tienen una plegadera no hay problema, pueden utilizar una regla, algo que sea plano. Igual voy a hacer con el lomo. Vamos a pegarlo y lo vamos a poner sobre la marca. Y tiene que quedarnos algo así. Luego pasamos a hacer nuestras líneas. Me ayudo con esta herramienta que es para hacer ángulos, pero si no tienen esta herramienta no hay problema, lo pueden hacer con una regla, solo que se dejan 2 milímetros de espacio para poder hacer el corte, este corte en diagonal. Aquí cortamos por los 4 lados. Vamos a cortar como ven en el vídeo.
Solo estoy utilizando tijeras. Pueden usar también si quieren un cúter y una regla, no hay problema. Y vamos a doblar el papel por los 4 lados, dándole forma para poder echar el pegamento. Con la plegadera voy a pasar por la hendidura del lomo para darle la forma al lomo. Y las puntas las estoy metiendo un poquito para el momento de echarle la cola quede todo hacia adentro. Y como ven, le sigo dando forma a mi contratapa. Me ayudo y agarro el lomo. Y voy a pegar por todas las esquinas excepto por la parte del lomo izquierdo. Eso lo voy a dejar libre. Como ven, he dejado la pestaña del lomo del lado izquierdo libre. Y estoy terminando casi con mi contraportada. Ahora lo reservo y vamos por lo siguiente. Aquí estoy con mi papel y mi tapa. Voy a buscar de ponerlo de tal manera que abarque el diseño y voy a repetir el mismo proceso. Voy a agarrar el lápiz, marcar y echarle la cola. Una vez que he hecho esto, repito los mismos pasos que hemos hecho en el bloque anterior. Aquí estoy pegando el papel hacia la tapa de manera que me quede todo bien pegado. Voy a repetir el proceso de los ángulos para hacer esta línea en diagonal por los 4 lados para cortar el papel y forrar mi tapa. Voy a doblar por los lados, doblando las esquinitas. Utilizando la plegadera me ayudo de los bordes para que quede bien al momento de echarle la cola. Así, de esa manera. Como les dije, si no tienen esta herramienta pueden utilizar una regla. Tiene que ser algo plano, una regla de plástico serviría bien. Y bien, aquí está el proceso ya de la tapa forrada, el lomo y la contratapa. Ahora, esa pestaña que hemos dejado es la que nos va a servir para pegar nuestra tapa a nuestra contratapa. Vamos a echarle la cola por ahí. Este pegamento nuevo es muy bueno porque pega súper fuerte. Entonces le vamos a echar generosamente la cola por ahí. Y vamos a pegar. Vamos a pegar por detrás de la tapa. Estamos echando todo el pegamento. Y pegamos. De esta manera. Esta cola pega rapidísimo. De verdad que es 100% recomendable. Y te deja un trabajo súper limpio. Ahí estamos pegando la tapa. Podemos usar este rodillito para poder aplanar nuestro pegamento. Aquí estoy poniendo la cinta de organza más o menos a 5 pulgadas, que es la mitad de mi tapa. La voy a poner antes de pegar la contratapa. He escogido ese papel de arbolitos. Le estoy poniendo un pedazo de cinta scotch a la cinta para que no se nos mueva al momento de pegar. Ahora este papel de arbolito lo voy a cortar en la medida de 26.5 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto. Esto es para pegarlo a mi contratapa. Una vez que lo corté, voy a pasarlo por la hendidura de mi lomo para crearle la forma al papel y poder guiarme al momento de echar el pegamento. Esto lo hacen con la plegadera o con una regla de plástico si no tienen. Una vez que se ha formado la hendidura, recién
voy a sacar el papel y le vamos a echar el pegamento. Y ya estamos pegando nuestra contratapa, bien pegada. Nos ayudamos con la plegadera pasándole por la hendidura del lomo para que quede súper prolijo el trabajo. Ya saben que si no tienen plegadera lo pueden hacer con una regla de plástico. Pegando la contraportada, la parte de adentro, igual escogí un papel. Si se fijan, yo ya pegué también la cinta de organza para no olvidarme, porque a veces suele pasar que te olvidas. Y tenemos nuestro calendario casi a un 50%. Vamos a dejarlo y a pasar a hacer las cajitas. Aquí tengo 48 cartulinas rosadas que he cortado a 4 por 4 pulgadas y les voy a hacer a todas unas líneas a 0.78 pulgadas o a 2.2 centímetros. Si no tienen esta herramienta que hace estos pliegues, pueden utilizar una regla y un lapicero que no pinte para poder hacer estas líneas. Entonces a las 48 cartulinas les voy a hacer las mismas líneas. Una vez que las tenga ya listas, ya están marcadas todas. Les voy a hacer los pliegues. Voy a doblarla por donde hemos marcado, por todos los 4 lados, a todas las 48 cartulinas. Una vez dobladas, vamos a cortar a 24 de ellas. Vamos a hacerle un corte en diagonal, así como vemos en el video, por los 4 lados. Más o menos le dejamos unos 2 milímetros para hacer el ángulo por los 4 lados. Tenemos que tener esta forma. Y a las 24 restantes vendrían a ser nuestras tapitas. Igual las vamos a doblar por donde hemos marcado, por los 4 lados, de esta manera, tratando de que queden todos iguales. Y a la tapa le vamos a hacer un corte ya no diagonal sino recto por los 4 lados, de esta manera. Y tenemos ya formada nuestra cajita. Esa sería la cajita. Aquí vamos a empezar a pegar ya nuestras tapitas. Echamos la cola en cada solapa de la tapita que tiene el corte recto y formamos nuestra tapita. Le hemos echado la cola por las 4 solapas y tenemos ahí formada la tapa. Ahora, con ayuda de estas barritas de acrílico que una mide 7 milímetros y la otra mide 5 milímetros, la parte de arriba, me voy a ayudar para medir y pegar la cajita. Le voy a echar la cola a la base, solo a la base de la cajita en corte diagonal, y voy a pegarla ayudándome de las reglas de acrílico para que no llegue hasta el borde. Si no tienen esas reglitas de acrílico, pueden medirlo también con regla y un lápiz para que no se pasen de la medida. Y así nos queda nuestra primera cajita en el calendario. Vamos a continuar con la siguiente.
A medida que vamos haciendo las bases, yo voy tapando la cajita para que ya tenga forma. Y así continuamos y pegamos las siguientes. Voy a hacer 3 filas por 4 columnas. Y es como me queda el calendario por dentro. Son 12 cajitas por un lado y 12 cajitas por el otro. Y ahora sí lo tenemos listo para decorarlo. Aquí tenemos nuestro calendario de Adviento y lo único que tenemos que hacer es recortarlo y pegarlo en nuestras tapitas. También le voy a poner aquí un eyelet, que es un ojalillo, para ponerle una cinta o un tag. Acá estamos ya pegando el calendario. Ahí está mi pequeña ayudante. Como les decía, podemos hacer este proyecto con los niños, los pequeños de la casa, porque también se entretienen y de paso nos ayudan a decorar. Es un proyecto muy fácil, muy bonito y sobre todo que no demora mucho tiempo. Entonces, estamos dándole los últimos toques y vamos a terminar este proyecto. Lo único que me faltaría aquí sería ponerle el eyelet y decorar la parte de afuera de mi calendario. Ahora le estoy haciendo el agujero. Bueno, ya le hice el agujero con la Corner Chomper, que es una herramienta de scrapbook básica para hacer agujeros, para poder colgar nuestros tags o cintas. Y ahí le puse un eyelet, que es un ojalillo para poder colgar cintas o lo que queramos, ¿no? Ahora con este papel que viene en la colección, que es de recortables, voy a escoger estos 2 tags que me gustan para ponerlos en el calendario. Los voy a recortar, pero no tan al ras, sino dejándole una pequeña luz para pegarlo en el cartón contracolado que utilicé, para que tenga un poco más de altura. Ahí recorto el otro tag. Y si se fijan, en la colección vienen también 2 bolas de Navidad, una celeste y una rosada, que también me van a servir para decorar la portada de mi calendario. Aquí tengo los 2 y como les decía, voy a pegarlos en el cartón contracolado. Y por detrás también le voy a pegar un papel decorado para que se vea bonito. Aquí ya estoy colgando los tags en una cadena de bolitas. Lo único que nos faltaría sería terminar nuestra decoración con la tapa. Y así como ven aquí, yo he utilizado los recortables para ponerlo en mi portada junto con el nombre que dice calendario de Adviento, que también viene en el papel, y lo he terminado de decorar con unas cintas, con unos hilos, perdón, dorados, para que le dé un realce más bonito a las bolitas de Navidad. Aquí están los tags que quedan súper lindos con un mensajito. Espero que les haya gustado este tutorial y si es así, denle like o compártanlo en sus redes sociales. También déjenme en comentarios qué cosas les gustaría aprender y los leo. Bye.